capta lo que pasa. Y lo que viene. El radar capta lo que pasa y lo que viene. Dirige Darío Fernando Patiño. Muy buenas noches, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con un colombiano experto en Haití que nos orienta sobre la increíble y triste historia de ese pueblo, y con la ministra de Cultura hablando de libros, cine, lenguas y hasta de candidaturas presidenciales. Se enciende el radar. ¿Cómo es la historia trágica de Haití? ¿Cuáles son los males que se han ensañado contra ese pobre país, que fue el primero en independizarse? María Emma Mejía conversa con Juan Manuel Osorio, exintegrante de la misión de la ONU en Puerto Príncipe. Sin mucha bulla y con poca polémica, la ministra más discreta del gabinete adelanta su propio revolcón. Paula Moreno habla con Ernesto Macauslan sobre algunos de sus logros en bibliotecas, lenguas y cine, y sobre sus aspiraciones políticas, si es que las tiene. El radar ya está encendido. El terremoto en Haití es un episodio más en una larga historia de dolor que rodea a ese país. Un país lleno de paradojas, gobernado por el absurdo. Compartiendo una isla con un vecino más próspero como República Dominicana, fue puerta de entrada de la conquista española y primera nación en independizarse. Rica en un comienzo, la Haití querida, como la llaman, se convirtió en la Cenicienta de América y es hoy la más pobre del continente. Para conocer más sobre este pueblo tan particular, María Emma Mejía invitó esta noche a Juan Manuel Osorio, un conocedor de la idiosincrasia haitiana, como quiera que estuvo durante 4 años en Puerto Príncipe como asesor político de Naciones Unidas. Sus compañeros incluso, hasta hace poco, hoy figuran en las listas de muertos, de desaparecidos o de sobrevivientes. María Emma Mejía entra al radar. Juan Manuel Osorio, sé que para usted este momento es difícil venir uno después de 7 años de vivir en Haití y encontrar esta situación. Usted acaba de dejar esa isla y ver que todos sus amigos hoy, su oficina, su casa han desaparecido. ¿Difícil aceptarlo? Muy difícil, María Emma. Es una tristeza inmensa la que me embarga. Es el recuerdo de algo que ha representado muchísimo en mi vida, el que me atormenta día a día, porque allá yo conocí a mi esposa, allá empecé mi carrera profesional, allá empecé el trabajo por los derechos humanos, y es un pueblo al que alcancé a aprender a querer con todo el corazón. ¿Cómo es el haitiano, dijéramos? Uno siempre dice pues que es tal vez o por perezosos o por su budismo y su santería, o que es un pueblo como casi que desgraciado, maldito, uno como que le cayó la plaga. ¿Cómo es el haitiano? Uno tal vez no se puede explicar por qué la naturaleza se ha ensañado tanto con este pedazo de la isla de la Hispaniola. Pero el haitiano es en sí un pueblo maravilloso, es un pueblo con unas grandes calidades, con una potencialidad artística única, con unas características musicales, una capacidad retórica de contar las cosas, de compartir, increíble. Pero que no ha podido encontrar la ruta del trabajo y del desarrollo y del fortalecimiento de su Estado. ¿Cuántos de sus compañeros desaparecieron? ¿No han encontrado ustedes? Pues en este momento, dentro de la oficina del cuartel general de la ONU, se piensa que hay unos 100 a 150 personas que no han desaparecido. Que pueden estar ahí enterradas. Que pueden estar ahí enterradas. ¿Y tienen posibilidades de sobrevivir? Pues hoy en día ya las posibilidades son cada vez más remotas. Nosotros mantenemos nuestros ruegos para que realmente
se continúen dando milagros. Esta mañana conocimos de la asistente administrativa que trabajaba con nosotros, que apareció después de 40 horas. Después ¿sí de 40 horas. También un colombiano acaba de llegar. Él fue encontrado después de 18 horas bajo los escombros. Entonces, pues no se pierde la esperanza, pero de todos modos el tiempo pasa y cada vez es menor. Juan Manuel, un país como bueno, la isla La Española, que todos sabemos tanto que le ayudó al Libertador, el segundo país de América en independizarse en 1804, una nación que además se liberó de la esclavitud, la primera en el mundo que logró liberarse de la esclavitud, tiene como ese bagaje tan importante, y de pronto como que el siglo XX, después de las dictaduras, viene el gobierno de Aristide en la década de los 2000 y de ahí no sale de sus desgracias. ¿Por qué? Pues, ¿Cuál es por qué la presencia política de Naciones Unidas y por qué como la imposibilidad de que ellos se gobiernen solos? Bueno, desde el país antes de los 90 estuvo transcurriendo dictadura tras dictadura, un periodo sombrío en el cual la corrupción hizo grandes estragos, fue una corrupción generalizada en donde los gobernantes solamente pensaron en enriquecerse. Cuando llegó Aristide parecería que hubiera llegado una luz de esperanza. Equivocadamente el pueblo haitiano pensó en Aristide como en un mesías. La comunidad internacional lo acompañó, creyó en él. Lamentablemente después del primer año... ¿No sabía gobernar o qué? No, pero tampoco pudo, duró un año en el poder y luego vino un golpe de Estado. Ahí, ¿por la corrupción de los militares, Juan Manuel? Pues ahí era los primeros pasos, los primeros intentos de democracia, y entonces había un poco de rechazo a esta figura que venía de la teología de la liberación, que se percibía como de izquierda, y los sectores más radicales se unieron con los militares y promovieron este golpe de Estado. Y de ahí ha venido como de golpe en golpe, ¿no? Hasta, de democracias fallidas. Sí, se ha comenzado a recorrer el camino de la democracia, pero esto es un aprendizaje difícil y largo. Yo creo que se ha progresado, pero se siguen teniendo grandes dificultades. El 2008, me contaba usted, como que terminó con una cierta esperanza, el 2009 terminó con una cierta esperanza como de que, bueno, ya habían pasado los huracanes, ya había pasado las hambrunas, y como que este año iba a sentirse mejor, ¿no? Pues por lo menos ese fue el mensaje que el representante especial del secretario general le dio al pueblo haitiano en su discurso de comienzos de año y en su despedida del año pasado. Él, que hoy al parecer está muerto. ¿De qué nacionalidad? Él era de nacionalidad tunecina y su segundo de nacionalidad brasilera. Personas de todavía no tenemos una confirmación oficial de lo que haya pasado con Luis Carlos da Costa, el brasilero que era el segundo. Pero ambos, Heidi Anavi y Luis Carlos da Costa, hicieron su vida en las Naciones Unidas. Y su discurso fue esperanzador. De esperanza, de aliento. Había un cierto optimismo. Creíamos que se iba a empezar un año mejor, un año que podía marcar lo que se había trazado las Naciones Unidas como grandes objetivos. No sé si usted escuchó unas declaraciones de un pastor americano que decía que esto era una maldición de Dios por el vudú, por la santería. Todos los haitianos están metidos como en esa historia del vudú y la santería, y qué es en el fondo, cómo conduce las vidas. Yo creo que el 95% por lo menos de los haitianos lo tienen muy metido adentro. De todos modos, es algo que en muchas ocasiones se disfraza, se oculta detrás de la religión católica o ahora de la religión protestante, que ha hecho mucha carrera también en la isla.
pero el vudú hace parte intrínseca del haitiano. ¿Qué es el vudú? La santería tradicional que uno conoce de Cuba. Es muy parecido, los es espíritus. el mismo. Los espíritus es la adoración a los espíritus, a determinados espíritus que van marcando el camino de determinadas cosas. Entonces ellos tienen ciertos espíritus que son ciertos dioses que rigen ciertos caminos. Y a ellos se les adora y se les rinde tributo. A ellos se les piden cosas buenas y también se negocian cosas malas para los demás. Y aquí pues hay toda una historia de cómo se puede mezclar el vudú con otro tipo de cosas mucho más peligrosas, ¿no? Pero eso tendrá que ver como con que se aceptan las condiciones que lleguen como lleguen, es decir, el trabajo, no trabajar, o la corrupción, o las situaciones del destino determinadas. Pues de pronto culturalmente esta independencia del esclavismo también representó en cierta medida, en algún momento, una cierta independencia del trabajo. Además, esta primera independencia del esclavismo fue una independencia del blanco, pero lamentablemente ellos mismos también utilizaron el mismo esquema. Entonces ellos tuvieron unos reyes haitianos que oprimieron también el pueblo de la misma manera. Entonces empezaron a reproducir las mismas taras de la sociedad en ese momento. Le pregunto, Juan Manuel, esta isla partida en dos países, la mitad es República Dominicana y la otra mitad es Haití. ¿Cómo son las relaciones con República Dominicana y cómo va a ser ahora que seguramente llegarán millones de personas, miles de personas llegarán a atravesar a llegar a República Dominicana? ¿Cómo va a ser esa situación? Las relaciones muy difíciles, la frontera muy difícil de manejar. El haitiano ha sido muy explotado en la frontera. Las historias de explotación de haitianos en las plantaciones de caña de azúcar, o sea, esclavismo, son prácticamente de esclavitud. Y el dominicano le tiene pánico a la inmigración haitiana. Sin embargo, en este momento hay un presidente, Leonel Fernández, que tiene una gran afinidad con el presidente Preval, que tiene voluntad de apoyar, pero tiene también dificultades internas muy grandes para manejar esta situación. Usted que conoce también ese país, Haití, a su gente, a su misión de Naciones Unidas, ¿cree que esto se puede recuperar o cómo van a ser esta situación que uno ve? Yo creo que este momento es un momento en el que la comunidad internacional tiene que darle una mano muy grande, pero no es un conformismo con una ayuda de emergencia. La ayuda de emergencia es importante y tiene que ser muy grande, pero esto tiene que pensarse a mediano y largo plazo. Esto tiene que venir acompañado de un trabajo conjunto de la sociedad haitiana, de toda esa inmigración, importantísima inmigración haitiana que está en los Estados Unidos, que está en Francia, que está en Canadá, para que trabajen por su país. Esto también con los recursos de la comunidad internacional. ¿Y si uno quiere ayudar, cómo ayuda? ¿En la página web de Naciones Unidas? Hay muchas organizaciones que están en este momento recibiendo ayuda, llevando ayuda. En Colombia está la Cruz Roja Colombiana, que está recibiendo donaciones de dinero o de víveres o de puente va a ser algunas otras cosas que pueden ser muy útiles en este muchas momento. gracias por mostrarnos un poquito ese otro lado de qué es ese país. Juan Manuel Osorio, director del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Tadeo Lozano, y de verdad lo acompañamos mucho. Muchísimas gracias, María Emma.